Hola queridos jóvenes, estamos muy felices de poder nosotros otra vez estar compartiendo con ustedes acerca de la lección y escuela sabática juvenil Inverso, deseando que Dios les bendiga, que estén bien, que estén felices, que estén contentos. Y pues hoy hemos traído una temática súper especial, nuevamente con mis compañeros Cristian, Jorge Luis, los demás compañeros que están trabajando desde el área virtual, digital, creando videitos, y bueno, ahí poco a poco vamos creciendo con la ayuda del Señor y llegando a sus corazones para que también podamos tener una consagración y una entrega diaria con el Señor. Así que antes de poder iniciar y antes de presentarle a mis compañeros, vamos a orar. Oramos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder servirte, de poder encontrarnos contigo durante todos los días de esta semana. Y Señor, ahora que vamos a tener un estudio directo durante el resumen general, pedimos, Señor, que nos ilumines y nos muestres y nos enseñes lo que debemos aprender. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, tenemos a Jorge Luis Fallase, licenciado en teología, también está en las fases últimas de su carrera, ¿no? Y también tenemos a Cristian, que también está finalizando su carrera y es una bendición también poder compartir con él, y también con este servidor que también estoy a puntito de terminar. Así que bueno, gracias a Dios hoy nos ha traído a servir aquí. Entonces, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Jorge, ¿cómo estás? Bien, contento por la lección que se ha venido, o los temas que se han venido trabajando esta semana con Inverso, bastante interesante. Y mira que es un poco que a veces entre jóvenes no se toca mucho. Siempre se habla de la universidad, noviazgo, pero en ocasiones poco se habla del sistema de diezmo de nuestra iglesia. Y bueno, vamos a darle al sistema de diezmo de nuestra iglesia. De paso, antes de que le preguntemos a Cristian, felicitar a los muchachos que están culminando su semestre, que están ahorita en periodos últimos de su semestre, en exámenes. Muchos salen este viernes ya. Exactamente, algunos integrantes de este grupo pues no pudieron venir hoy a grabar con nosotros justamente porque estaban en exámenes y demás. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, viejo? No, excelente días. Y pues también a Jorge, gracias a todos por compartir con nosotros. Contento porque pues ya este año hemos venido desarrollando este libro Inverso, temáticas interesantes. Y bueno, en esta ocasión aún más interesante, porque precisamente como lo venía diciendo Jorge, este tema es muy poco tocado por los jóvenes. Entonces es interesante empezarlo a tocar hoy y apropiarnos también de él porque hace parte de nuestras vidas. Muy bien, muy bien. La temática de esta semana se trata el sistema de diezmos. El sistema de diezmos, cómo ordenamos nosotros como iglesia adventista el tema de los diezmos, a dónde van, cuál es mi sentido de pertenencia, de fidelidad a Dios, cómo respondo o cómo correspondo a Él. Y bueno, vamos a amplificar un poquitín en contexto histórico. ¿Qué nos puedes decir, Cristian, acerca del contexto histórico de los diezmos en nuestra iglesia? Bueno, primero que todo yo diría que este tema es un poco, a veces se torna un poco delicado, ¿no? Pues a veces quizás la gente dice, no, es que las iglesias solamente quieren recaudar el dinero de la gente, y bueno, muchas cosas más. Pero en fin, cuando nosotros vamos a ver como tal los diezmos en la iglesia, tiene un trasfondo muy interesante y más que dinero tiene un significado mucho más profundo. Y eso precisamente es lo que vamos a ver hoy. Y bueno, antes de como tal entrar en el tema de diezmos, vamos a ver un poco de historia. Jorge y Elías y gente que nos escucha, resulta que cuando nosotros vamos a ver el principio de la historia de nuestra iglesia, hubo un momento en los inicios, Elena y Jaime, pues que fueron como los pioneros, por decirlo así, que empezaron con esta labor. Ellos tenían que usar de sus propios recursos, imagínense eso, de sus propios recursos para poder pagar los libros que se imprimían. En aquel entonces era muy usado este método de la imprenta. Entonces ellos debían usar de sus propios recursos para alimentarse a sí mismos, pero también para poner en la obra. Y yo quiero preguntarle a ustedes, Jorge, ¿su merced sería capaz de dejar, digamos, un trabajo donde usted gane unos 10 millones de pesos, buen salario, pero
Dios lo llame, por ejemplo, a la selva, a servir allá a una tribu, ¿usted sería capaz? Pues resulta complejo abandonar quizás algunas comodidades y en ocasiones una estabilidad, ¿no? Para decirle al Señor, voy al cumplimiento de tu misión, pero a la larga creo que estamos aquí en esta tierra para hacer solamente la voluntad de Dios. Y me parece bonito o me parece interesante que la lección le da un principio al sistema de diezmos en nuestra iglesia, porque entendemos que los diezmos siempre han estado presentes tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero es bueno cuando la iglesia o nuestra iglesia, nuestras raíces nos dan los orígenes, cómo empezó, por qué se empezó a creer, en qué años se empezó a creer, cuál era la función de los diezmos en los inicios de nuestra iglesia. Y si nosotros notamos en la primera temática que se trató, decía el combustible de la rápida expansión. No solamente fue como un tema de necesitamos que diezmen y ya, sino que había un propósito a fin de expansión, que fue el motivo principal. Así es. Totalmente. Y algo que es interesante... Antes de, Cristian, el financiar. Ajá. O sea, al principio, para que ellos fuesen a expandir la obra, tenían que financiar todos los gastos que incurrían llevar o transmitir el mensaje. Y hoy día pues nos toca hacerle con lo que hay, pero muy poco nos atrevemos a lo que es el tema de financiar un proyecto que muchas veces lo andamos por fe. No, y de hecho, hoy en día que somos una iglesia organizada, que tenemos una división, unión, asociación, distrito, iglesia local, que nuestra organización o nuestra iglesia es conocida también gracias a su organización. Sí. Hoy en día gozamos de una expansión, de avanzar más en la obra del Señor, porque ya hay un sistema establecido. Pero Cristian, ¿fue siempre así? ¿Siempre fue una organización que suplía los recursos para cumplir con esto? ¿Desde cuándo se empezó a implementar el diezmo en nuestra iglesia? Bueno, a ver, como tal, cuando nosotros vamos a ver la historia, y bien lo decíamos anteriormente, Elena y Jaime y muchos otros comenzaron a predicar y a sacar de sus propios recursos. Pero siempre también, pues, mientras que estemos en este mundo, va a ser esencial lo económico. Porque pues todo se rige por la economía, todo se rige. Yo quiero comer algo, tengo que comprarlo, yo tengo que tener un medio de transporte, o sea, todo se rige por el dinero. Entonces ellos empezaron a ver que pues ellos también carecían de algunas necesidades. Inclusive hubo muchos que pues tuvieron que apartarse un poco de la misión para sentarse y trabajar, poder ahorrar y ya cuando dicen ahorrar otra vez continuar. Pero fue hasta el año 1878 que ya como tal a nivel de organización ya se hace, ¿cómo decirlo? O sea, sí, ya se aparta. Un filtro. Y se hace un propósito especial para los diezmos y las ofrendas dentro de nuestra iglesia. Ok, sistematizado. Exacto. Y Que como hoy lo vemos, sí, es usado para aquellas personas que pues trabajan sí, al 100% en esta causa. Sí, una vez estudiando o haciendo el estudio inductivo de la Biblia, se entiende, o uno de nuestros pilares es el orden. ¿Sí? Se sobreentiende que la Biblia habla de diezmos como también de ofrendas. Entonces, llegar a va tal cosa, diezmos y ofrendas, canalización de diezmos y ofrendas. Entonces, a veces caemos en trampas, o a veces hemos escuchado algunas teorías de jóvenes en la iglesia, no, pero es que mira, yo no llevo mis ofrendas a la iglesia porque yo las doy individual. O más bien así, yo tuve la experiencia en una iglesia en las cuales trabajé de un personaje que no diezmaba ni nada, sino que simplemente se compraba un mercado y decía, yo con eso lleno, con eso hago y con eso estoy bien ante el Señor. Pero recuerda que la obra no camina sola siempre. Necesitamos de esfuerzos humanos, necesitamos muchas veces de su bolsillo, de los 2,000 pesos que dio aquella hermanita por allá que con mucho sacrificio los pudo dar. Esto con el fin de que muchas veces se pueda apoyar el traslado de alguien para que pueda ir a llevar el mensaje a otro lugar. Entonces, el dinero siempre que se dedica a la obra, siempre va a ser una bendición para que otros también en otros lugares puedan escuchar. Y no sé si ustedes jóvenes, los que nos escuchan, han visto el objetivo, por ejemplo, de Probat Ibet o el misionero, ¿a dónde van ese tipo de ofrendas? ¿Sí? Si nos ponemos a ver con los ojos del corazón y de la fe, vemos que cada cosa tiene que ir en su lugar justamente para llegar a tener
una ofrenda sistematizada, sin malos gastos. Y eso es lo interesante, Elías y Jorge. En un principio, cuando Elena y Jaime empezaban a dar de sus propios recursos, vieron que la obra se expandió. Y por eso también la iglesia usó también o se enfocó en buscar como tal, de forma ordenada, guiar estos recursos de diezmos y ofrendas precisamente para que la obra creciera mucho más. Y entonces cuando se hace esto, la iglesia crece. Y cuando nosotros vemos lo que dice Elías anteriormente, los diezmos y las ofrendas van precisamente a esas obras que hacen que el mensaje de Dios pueda llegar a muchas otras partes. Esto solo funciona, Cristian, por la dadivosidad de las personas. Y hoy en día, en la organización de nuestra iglesia, no solamente vemos que es para financiar la expansión de la obra, o no solamente financiar personas, sino que hoy en día podemos financiar instituciones, la universidad, nuestro sistema de salud, nuestra GPS, los centros de vida sana. También, en cierta forma, son... beneficiadas. Sí, son instituciones de nuestra iglesia que favorecen a que la obra crezca en diferentes Son francos. centros de influencia, Sí. donde muchas personas van a llegar a conocer de Jesús. Sí, y no son solamente personas que están dedicadas explícitamente al cumplimiento de la misión mediante un estudio bíblico, sino que está la salud, está la educación. Nuestra iglesia busca que su expansión sea abarcante en lo que nuestra sociedad demanda. Si estamos en una crisis de salud, pues tenemos entidades que son prestadoras de salud, y que todo eso en ocasiones es financiado por nuestra propia iglesia. Entonces, la diversidad de las personas, o cada vez que nosotros somos fieles con nuestros diezmos, somos fieles con nuestras ofrendas, los resultados no son solamente personales, porque entendemos que diezmamos no porque haya que crecer, diezmamos porque estamos cumpliendo con lo que el Señor requiere de nosotros, y somos o retribuimos la bendición que Dios ya ha provisto en nuestra vida, y decimos: Señor, yo cumplo con mi parte, pero qué bueno que en la organización de la iglesia mis diezmos y ofrendas puedan ser vistos ahí mismo en la iglesia. Así En es. el crecimiento de la iglesia, en la educación, en la salud, en el servicio a la comunidad. Totalmente, y más que todo espiritual, prepararse para el reino de los cielos. Se hace una aplicación en el estudio de la lección de Inverso acerca del libro de Malaquías, sí, la historia de Malaquías y demás, algunas cosas con respecto al diezmo y ofrendas, pero este mensaje lo único que hace, o el fin que tiene, es mostrarnos cuál es la labor principal que tenemos nosotros ante Dios. Es mi respuesta del 100% que me provee Dios. En este caso no es ni 10, ni 15, ni 20. Del 100% cuánto soy capaz de regresar en beneficio de alumbrarle el camino a otros, de ayudarles y a en relación salvar. a eso, Elías, yo tengo una pregunta para todos. ¿Con qué propósito yo diezmo? Eso es ahí bueno. también es, o sea, porque muchas veces nosotros hacemos el diezmo esperando algo a cambio. Y eso es lo que, o sea, porque es que nosotros cuando vamos a mirar la Biblia, Dios no necesita el dinero. O sea, no lo necesita. Él lo único que hace es ver la fidelidad, y precisamente eso es lo que dice Malaquías. Y Malaquías hace una pregunta interesante, Jorge. Dice: ¿me robará el hombre? Y resulta que sí. Porque a veces, lo que decía Elías al principio, hoy en día, lastimosamente, nuestra iglesia se ve inundada por diferentes pensamientos y creencias que están ancladas en un criterio personal. Decimos, teorías propias. Sí, es que yo puedo utilizar el diezmo y puedo hacer un mercado y puedo regalarlo, o puedo hacer... de cierta forma cuenta como una ofrenda, pero el Señor dice: deme lo que me corresponde, que es su 10%. Y eso no es negociable, eso no es transferible. Solamente hay que cumplirlo. Ahora, si nosotros proponemos en nuestro corazón decir: yo estoy diezmando, estoy ofrendando, pero mi ofrenda, un porcentaje de mi ofrenda, yo la quiero utilizar para un bien en favor de la comunidad, excelente. Porque usted favorece también a que, no solamente a que la obra crezca, sino que cumplimos con nuestra parte de ayudar a quien realmente lo necesita. Sí. Eso es también, pero en la forma sistemática de los diezmos y las ofrendas está establecida que hay que darle al Señor el 10% que a Él le corresponde simplemente. En respuesta a eso, querido Jorge Luis, también encontramos aplicaciones a la vida con respecto a esto, y es: ¿cuánto estoy dispuesto? Ahorita mencionábamos eso. ¿Cuánto estoy dispuesto a volverle a Dios? Y segundo, la intencionalidad del diezmo incluso no debería ser
no debería ser para que Dios me dé bendiciones, sino para devolverle al Dios de las bendiciones. Y hemos perdido el foco, quizás algunos, y debemos pedirle perdón a Dios porque, Señor, quizás no he visto esto con los ojos del amor a Dios, sino que voy buscando algo a cambio. Y entonces resultaría ser un amor real por Dios o un amor por lo que Dios podría proveerme. Sí. Entonces, canalizar eso, canalizar en que justamente es para Dios y Dios verá qué me da. Pero ahora, hablando del mismo término, quiero decirles, vea, sinceramente, con fe y con certeza, porque yo soy testigo de la mayordomía. Yo soy testigo de lo que Dios puede hacer en mí. Cuando tú decides serle fiel a Dios, no para que te dé bendiciones, sino serle fiel, el Señor empieza a responderte y no con migajas. Y es que precisamente dice también la Biblia, probadme en esto. O sea, si nosotros verdaderamente, chicos, estamos pasando por una situación difícil, no tenemos quizás para nuestro semestre, quizás en mi hogar estamos pasando por un momento difícil, no hay para comer bien, probemos a Dios, digámosle, Dios, a ver, yo quiero probarte, yo quiero serte fiel y pues no sé, o sea, bendíceme como tú me quieras bendecir, pero a ver, bendíceme, o sea, probémoslo, dice. Pero algo interesante que también me llamaba mucho la atención, Jorge, es que había muchas personas, o sea, nosotros pensamos que solamente es la iglesia adventista, pero hay personas fuera que diezman. Algo que me parecía interesante, por ejemplo, el dueño de la empresa de Colgate, o sea, ellos comenzaron a diezmar desde muchos años atrás, dueños de las empresas como Crown Foods y diferentes otros. Esta marca chicles Wrigley, bueno, perdón si lo pronuncié bien, o sea, son personas que diezmaron y recibieron grandes bendiciones. Mira que yo vengo de un hogar adventista y creo que desde el hogar se puede hacer mucho con el sistema de diezmo. A veces los padres no pactan con el Señor. No hay una relación con su mayordomía. Los padres no tener una relación con su mayordomía quiere decir que difícilmente los hijos que vienen detrás de ellos van a tenerla también cuando sean adultos. Sí. Y resulta positivo, resulta beneficioso que ojalá desde los hogares, quizás a los padres jóvenes que nos están viendo, escuchando, puedan inculcar también el pactar con Dios desde corta edad. A los niños, enseñarles, inculcarles. Yo conozco muchos casos, casos particulares y puntuales de personas que un día decidieron serle fiel a Dios mediante sus diezmos y ofrendas. Y hoy en día el Señor les ha prosperado de una forma majestuosa e increíble. Y hoy en día son ejemplos y testimonios palpables que cuando se pacta con el Señor, cuando se acepta ese principio en nuestra vida de mayordomía cristiana, el Señor bendice muchísimo. Imagínate, Cristian. Si personas no adventistas quizás, no conociendo el principio claro de mayordomía, de diezmar, dicen, es que yo doy porque el Señor me bendice, porque yo siento que... Ahora, ¿cuánto más nosotros que tenemos tanto conocimiento frente al tema, debería ser un cumplimiento casi que obligatorio serle fiel al Señor en nuestros diezmos y nuestras ofrendas? Totalmente. Buen comentario con respecto a esto. 1000 maneras de proveer. Hay 1000 maneras de poder responderle a Dios. ¿Cuántas maneras Dios tiene para ayudarnos? 1001 maneras. Pero también tenemos todos los mecanismos también para corresponder a Dios. Decirle, Señor, mi amor no es suficiente quizás, pero te doy lo que tengo. Lo que tengo te doy. Acuérdate de esa mujer que tenía por allí algo para darle de comer al profeta. ¿Se acuerda? Lo que tengo te doy y no sé, a partir de ahí vamos a morir. Y ya que tú tocas esos días, y Jorge, diezmos, miren, nosotros debemos de quitarnos de nuestra vista que no veamos el diezmo como, o sea, como que la iglesia se llena de riqueza, ¿no? Porque es que diezmos, yo lo veo esa parte, diezmos es obra evangelística. O sea, porque es que con los diezmos se hace la obra misionera. Y ahora, por ejemplo, digamos, Dios entrega su vida por nosotros. Totalmente. Y cuando Él entrega su vida, ahora Él les deja una misión a sus discípulos. Vayan, prediquen, hagan discípulos y bauticen. O sea, la misión es ir y predicar el mensaje de Dios. Y con nosotros, ¿cómo predicamos el mensaje de Dios, chicos? Pues con esos recursos. Entonces, nosotros al diezmar estamos poniendo un granito de arena en la obra misionera para que el mensaje se siga esparciendo. Y así, pues, en lo que Cristo hizo, que fue entregar su vida, pues lo de nosotros es mínimo en comparación con esto. Ahora viene algo importante. Y es la pregunta crucial quizás que deja Inverso esta semana. ¿De qué forma yo como joven
con pocos o con muchos recursos me estoy vinculando yo con el diezmo. En mi juventud, ¿soy fiel en mis diezmos? Es que, Jorge, no, es que a duras penas yo pago los pasajes del bus de la universidad, a duras penas yo voy a mi trabajo, me gano un mínimo, no me alcanza. El Señor dice, de todos tus recursos, de toda tu ganancia, dame el 10%. El Señor nunca dijo, dame una gran cantidad, porque el Señor demanda de nosotros más bien fidelidad. Y nosotros manifestamos, nosotros hacemos de forma pública que le somos fieles al Señor con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Así es. Quiera el Señor que ojalá esta semana haya sido un impulso positivo para decir, es importante el crecimiento de nuestra iglesia, por eso es necesario participar de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Amén. Sí, muy bien. Queridos jóvenes, ya para finalizar, compañeros, aplicación a la vida final. Si el Padre fue capaz de arriesgar y fue capaz de dar a su Hijo más amado, en este caso que fue Jesús, que le tocó desprenderse de Jesús, saber que venía a sufrir esta tierra por un propósito especial, ahora, ¿por qué no nosotros no arriesgamos eso que quizá muchas veces nosotros amamos? En este caso de pronto la platica, porque nos encanta, pero cómo nos despegamos de ella muchas veces para dejar que Dios pueda actuar en mi vida. Los diezmos, las ofrendas, es también dejar a Dios construir en mí un ser que solamente confía en Él. Hay una cita bíblica que está en Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hay un llamado fuerte del Señor a decir, necesitamos ser fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Amén, Así totalmente. es. Y yo diría una última cosita. Dice la Biblia, no guardemos donde la polilla y el orín corrompen, no. Si nosotros antes ponemos nuestros recursos al trabajo de Dios, a la misión de Dios, estamos ahorrando para el reino de los cielos. Amén. Muy bien, queridos jóvenes, entonces en este momento vamos a cerrar. ¿Qué tal si oramos y nos despedimos? Dale, Jorge Luis. Oramos. Querido Dios que estás en el cielo, damos gracias, Señor, porque tu misericordia, tu provisión y tu amor ha estado con nosotros. Amén. Te pedimos, Señor, que estos temas, el tema de nuestros diezmos, de nuestra fidelidad, de nuestra buena mayordomía, puedan ser realidades en nuestras vidas, aún en nuestra juventud. Amén. Te pedimos, Señor, que cualquier sea la necesidad que pueda tener alguien que nos está viendo, escuchando en la parte económica, tú puedas suplir y que esta persona, Señor, pueda ser fiel a ti en sus diezmos y en sus ofrendas. Amén. Ayúdanos, Señor, a diariamente cultivar un espíritu dadivoso y ser correspondido, Señor, con todo lo que nos has dado. Amén. Quédate con nosotros en Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos jóvenes, entonces esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en una próxima ocasión. Estamos contentos de que ustedes nos apoyan en esto, quizás compartiendo, reaccionando Comenten. y sobre todas las cosas reflexionando en su vida. Así que los estamos invitando a que puedan estar firmes con Inverso, permaneciendo en la fe y sobre todas las cosas conectados con Dios. Deseamos que Dios los bendiga y que todos somos Inverso. Bendiciones. Bendiciones. Nos vemos.